tal? ¿Cómo están? Les saluda Claudia Livier y estamos en una edición de Martes de Escritores. Y bueno, el día de hoy estamos aquí en esta gira por Madrid con una gran sorpresa porque vamos a tener en entrevista a una autora mexicana que ya he tenido la oportunidad de estar platicando con ella desde hace algunos meses y si no me equivoco, desde el año pasado. Y bueno, estábamos solamente a distancia, no teníamos la oportunidad de conocernos directamente en persona, pero hoy es ese día, ya estamos aquí con ella y estamos muy contentos porque vamos a platicar con Samantha Echevarría. Ella es autora de Memorias de Tierra Adentro, una obra que combina investigación histórica, genealogía y narrativa para recorrer 5 siglos de memoria familiar, entrelazada con la historia de Querétaro y de México. Samantha, ¿cómo estás? Ay, muy contenta de estar aquí, finalmente, de conocernos en persona después de tantos mensajes por redes sociales y estar en este lugar tan emblemático en Madrid, en el café, en el Gran Café Gijón. Este café que fue cuna de toda la tertulia literaria de la literatura española en el siglo XX, así es que Federico García Lorca estuvo sentado, no sé si en este lugar, pero estuvo también pisando este sitio, así que muy contentos de estar aquí. Muchas gracias por las facilidades prestadas para poder realizar este programa el día de hoy, así que muy contentos por estar aquí. Muchas gracias al Café Gijón por esta oportunidad y encantada de estar en este sitio tan emblemático con este libro, Memorias de Tierra Adentro, y también de nuestra compañía, que está dando la gira mundial. Con Samantha tuve la oportunidad de conocerla gracias a Pepe Cantellano. Así es que muchos saludos a Pepe Cantellano también. Esta es una de las partes de lo que tiene efecto de noches de lectura. Samantha, tu vida ha estado girando el mundo de la economía, la docencia, y hoy en día estamos con esta, no me atrevo a decir nueva porque ya tienes bastante tiempo haciendo un recorrido importante con este material. ¿Cómo entramos primero a este mundo de la escritura antes de irnos directo con el libro? Sí, pues muchos años siendo profesora de español en Estados Unidos, desde el 2005, ya hace muchos años que estuve con la oportunidad de dar clases a los jóvenes en Estados Unidos. Uh-huh. Y a partir de ahí comencé con este gusanito de la literatura y bueno, a mí siempre me encantó la historia de México. Una investigación de muchos años que comenzó con la genealogía para investigar mis raíces y a partir de esta investigación tan grande que realicé, pues me di cuenta de que esta investigación iba más allá de presentársela a mi familia o para mí o para la universidad, sino que tenía que convertirse en un libro, que estas historias iban más allá de mí y ahí comenzó esta carrera nueva por escribir. Y bueno, que siempre me ha gustado. Y que así siga. Y realizar un libro, de por sí hacer un libro a lo mejor de ficción, obviamente no es fácil, ¿no? Pero un libro que lleva investigación, donde tienes que pues adentrarte ahí al pasado, tanto familiar, al igual que el de un país. ¿Cuánto tiempo te lleva en hacer todo este recorrido? ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue el primer paso para decir, bueno, me tengo que ir por este lado, luego me tengo que ir por este otro? ¿Cómo se dio esta parte de investigación? Sí, pues es una investigación que comencé en 2018 a través de investigar documentos familiares para la nacionalización española, precisamente que estamos aquí en Madrid. Y al realizar esta investigación a través de la plataforma Ancestry, que fue donde comencé con toda esta genealogía y estos árboles genealógicos, algunos de estas ramas genealógicas de mi familia me llevaban muy a fondo, tan a fondo que estos personajes que, bueno, son parte, que vivieron, que fueron parte de mi existencia, resultó que estaban entrelazados en alguna u otra forma con la historia de México y también con la historia de España. Entonces, que cada una de estas personas de mis ancestros tuvieron un granito de arena en la formación de un país, en este caso México.
Entonces era un libro que, bueno, daba mucho de qué hablar a través de esta investigación que trabajé, como ya les comenté, 15 años en la Universidad Agustana dando clases de español. Entonces yo ya venía con esto, ¿no? De la investigación, de la formación de estudiantes, de escribir, de analizar textos, de buscar información, etcétera. Entonces, pues así me seguí hasta llegar con este material. Que es difícil, ¿no? Porque igual te puedes encontrar con tanta información y decir, es que hoy tengo que quitar esto porque probablemente no tiene que, a lo mejor no va a ir relacionado con el libro, pero es difícil, ¿no? También sí, esa claro, parte. por supuesto. Y es todo un arco, ¿no? De personajes que convergen en la ciudad de Querétaro y al final convergen en mí, ¿no? Que es una historia verdadera, que es gente que existió, que vivió en determinadas épocas y que muchas historias fueron olvidadas o muchas historias no se conocían, no se sabía bien exactamente de qué se trataba o quiénes eran. Y sí, tienes razón, o sea, era un barril sin fondo, ¿no? Que llegaba un momento que decía, bueno, vamos a definir de tal año a tal año porque si no esto no va a tener fin. Y tuve la gran oportunidad de que trabajar con este libro y esta investigación me llevó a conocer mucha gente muy importante en mi vida, que comenzamos así, ¿no? Sí. O encuentros casuales de decirle, oye, tengo esta duda y tal, y al final nos convertimos en grandes amigos y ya casi como en familia, ¿no? También. Por ejemplo, trabajé con la licenciada María Eugenia Herrera Soñas, que es una de las coordinadoras de la licenciatura en filosofía de la Facultad de Letras, de la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro, y después con la maestra Ana Arias, que es una periodista y que tiene toda la experiencia del mundo editando, analizando textos. Hicimos un gran ejercicio al hacer todo ese fact-checking, ¿no? Que verificar que en realidad, bueno, es la historia de México, que obviamente el libro pues tiene sus toques de ficción, ¿no? Porque claro, obviamente no podía estar yo ahí en como estos... decías, no estabas ahí hace 500 años, ¿no? No teníamos la máquina del tiempo para estar viviendo lo que pasaba. Que obviamente tiene sus toques. Este libro, Samantha, ya dijimos que hay un poquito de historia, hablamos de tu familia, de personajes generales, pero ¿dónde, a principio de este libro, dónde nos va a situar? Yo como lectora que me voy a acercar por primera vez a este material, yo voy a empezar a leerlo y cuál es el contexto que tengo con este material al momento de abrirlo. Sí, pues este libro son 13 capítulos que abarcan toda la historia moderna de México. Y lo bonito de este libro es que es la historia de una familia, pero también es la historia de un país, ¿no? Que se encuentra a través de los ojos de esta familia. Entonces, es un libro que abarca 500 años de historia de México, ¿no? Que comienza con la primera historia, que fue el ancestro más lejano del que encontré información, que es el alférez real Hernando Flores y Fuentes, y su historia abarca aproximadamente el 1500 y tantos en su llegada al Nuevo Mundo, y que se va a encontrar allí en el Nuevo Mundo, ¿no? Que lo más importante sí fueron sus hazañas, pero también que ya no regresó, ¿no? Que se quedó en México. Familia. ¿Le gustó tanto? Y ahí comenzó la familia. Y después comienzan todos estos personajes que empiezan a bifurcar entre las ramas de este árbol genealógico en diferentes etapas de la historia de México, desde el 1500 hasta el 1978, que es, y ya les dije mi edad, que convergen las historias en mí. Entonces, es esto, son 13 historias, 13 capítulos que abarcan muchas etapas de la historia de México, ¿no? Que cómo se formó este país como nación. Y además, cuando estaba investigando esto, una de las cosas de las herencias culturales más importantes en mi familia era la cocina, ¿no? ¿Cómo darles toda esta información a mis hijas en particular y a nuestros descendientes, ¿no? En general, ¿no? Claro. O a cualquier lector que pueda ver
el libro. Entonces, ¿cómo hacer para que esas historias fueran interesantes, ¿no? Para las nuevas generaciones? Entonces, una de mis primas me dijo, oye, ¿y vas a incluir todas las recetas de la abuela en el libro? En el libro. Y al principio, bueno, sí, ¿no? todas, No, claro, dije, bueno. Entonces, tuve la oportunidad de que cuando mi abuela estaba en vida y yo era una adolescente, algunas de sus recetas las escribía a mano, ¿no? Claro. Y esta libretita de recetas se quedó en Querétaro en una caja guardada por muchos años, ¿no? Okay. Y al descubrir estas recetas, entonces me di cuenta que también tienen su historia culinaria y también tienen su periodo histórico. Entonces, incluí estas recetas dentro de los primeros, al inicio de cada capítulo, y además la historia y el platillo está también escondido dentro de la historia. O sea, el capítulo no es sobre la receta de cocina, pero la cocina tiene mucho que ver, en el libro. Claro. Y de todos, pues sí, de todos estos familiares ancestrales que encontraste, tú dijiste, oye, yo tengo características, la forma de ser de este personaje, yo me siento identificada con este familiar. ¿Te tocó encontrarte con uno o con varios? Con varios, yo creo que con varios, ¿eh? Y a lo mejor que dices, ay, yo ya sé de dónde surgió esto, ¿no? Porque tengo este carácter. Sí, y había historias que conocíamos, ¿no? Que sabíamos, que habíamos escuchado desde siempre, desde niñas, pero otras historias que totalmente me dejaron anonadada y sorprendida, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, la historia de la relación por decirte un ejemplo, de San Ignacio de Loyola, y cómo los Loyola llegaron a Querétaro y fundaron y se quedaron las familias en Querétaro, y esta rama de los Loyola, de uno de los hermanos menores de San Ignacio, que llegó a Ciudad de México y después llegó a Querétaro, y ahí formó familia, ¿no? Otra de las grandes historias, por ejemplo, es que hay unas amonestaciones matrimoniales firmadas por el cura Hidalgo, por ejemplo, ¿no? Sí, ¿no? Sí. O lo que pasó en Querétaro con la conspiración de Querétaro, claro. y abarcando después más en el tiempo que pasó con la Revolución Mexicana, por ejemplo, ¿no? Y cómo una parte de la familia estuvo también involucrada en la historia de Pancho Villa. No. Entonces, el libro, la verdad que es una delicia, porque... Esta es una probadita nada más, porque sí lo tienen que leer, es muy importante, porque yo a veces digo, ay, quisiera tener ese tiempo, ¿no? De decir, voy a darme a la tarea de investigar, porque no es un trabajo fácil, ¿no? Y encontrarte con este tipo de historias, y a lo mejor como una historia, una microhistoria te puede abarcar muchísimo, claro. Todo el contexto, incluso el que estamos viviendo nosotros actualmente en nuestra propia historia, pero qué está pasando alrededor mundialmente, en la misma España, en Estados Unidos. Sí, claro. ¿Cómo es esta? Sí, el libro está muy conectado a España, también está conectado a Estados Unidos, obviamente, sí. Y hay muchas coincidencias. Por ejemplo, una parte de la familia estaba en un lado y luego la otra, y luego bifurcan y luego se entienden. Entonces, realmente que es extraordinaria esta investigación. Lo que me encontré, ¿no? De claro. Ella, o sea, la investigación ya estaba. Yo solamente ¿no? Exactamente, la puse en papel porque las historias ya existían, ¿no? Y sí, lo más bonito de este libro es que cuando hablo de él y en las presentaciones de los libros o con los lectores, me han dicho varias personas, ¿sabes qué? Al leer tu libro o al hablar sobre tu libro, me dan ganas de investigar mi propia familia. Claro. ¿No? Y saber sobre mis ancestros y saber de dónde venían mis padres y mis abuelos y quiénes somos. Ya tengo ganas, ¿no? De hacer esa... y quiénes somos. Y de cualquier forma, ¿no? De cualquier momento, ¿no? Sí, claro. Uh-huh. Y me imagino también a la hora de realizar este material, te toca estar fuera ¿no? Fuera claro, de México. Claro. Tú estás viviendo un contexto diferente a los que nos toca estar pues fuera de nuestro propio país. Es algo
tienes unos ojos diferentes hacia tu lugar de origen. Y creo que a lo mejor probablemente esta parte también te pasó, ¿no? No, a lo mejor no es lo mismo estar ahí que estar afuera. Claro, La claro libertad sí. que puede haber también el estar fuera del contexto. Sí, además, por ejemplo, ¿no? Que digo, a veces pienso, uy, tengo 48 años, ya vengo tarde para escribir mi primera novela, mi primer libro. Pero este libro también lo escribí desde la madurez de ser madre, ¿no? De ya haber tenido algunos años, ¿no? En la vida. Y a lo mejor fue un libro diferente al que hubiera escrito hace 20 años. A los 20 y tantos, exacto. O a los 30, ¿no? O a lo mejor dentro de México. Claro. Porque como bien dices, cuando estás fuera de México, que yo tengo ya 20 años viviendo en Estados Unidos, ves a tu país desde otros ojos y otra perspectiva muy, muy diferente. Y las personas que no son tu familia y comentas, ¿no? Dicen, tengo ganas de investigar mi propia vida, historia, claro, mi propia historia, mis ancestros, toda esta parte. En las presentaciones de libros, ¿qué tal se te No, ha la dado? verdad es que este libro ha sido fenomenal porque me ha abierto las puertas de muchos lectores. He tenido oportunidad de conocer a muchos escritores. También eso es una de las cosas más bonitas que he tenido a través de esta novela. No solamente en Estados Unidos, donde yo estoy, formando o conociendo escritores que escriben en español en Estados Unidos, que ha sido súper importante, pero también en Querétaro. Y en Querétaro me di cuenta que hay un boom de escritores muy fuerte, ¿no? Que siempre ha sido Querétaro un lugar que ha tenido literatura, que ha tenido mucha historia, pero últimamente es un lugar donde ha habido muchos escritores Sí. que están haciendo muchas cosas Mucha muy vidita, buenas, tiene... exactamente. Y también Querétaro forma parte fundamental. Del libro. Protagonista Sí, del libro, también sí, del claro. libro. Por supuesto que sí. Y también, bueno, ahora estamos en Madrid, ¿no? Que también es otra forma en que ha llegado. Este libro va a llegar a muchos lugares, ¿no? Por la historia que tiene, ¿no? Por la historia que tiene. Entonces, sí, la verdad es que sí, ha sido fenomenal. Estoy muy contenta por hasta dónde me ha dirigido el libro. Me ha llevado. ¿Y una segunda parte, crees que de este material? ¿O crees Yo creo que no. Yo creo que el libro terminó, tiene su arco, tiene su principio y su final, pero sí hay cosas en las que quedé, que digo, me gustaría investigar más sobre este tema, sobre todo la historia de la independencia y la conspiración de Querétaro, ¿no? Que fue gran parte. Ya también estoy trabajando en la versión en inglés, que ya va a salir en inglés poco a poco. Ya está casi totalmente traducido el libro, ya nada más estamos en el copy editing, nada más viendo los detalles finales. Y sí, seguiré escribiendo sobre la historia y todo lo que tenga que ver con Querétaro. Con Querétaro. A mí Querétaro, yo cuando lo conocí hace muchos años, no quiero andar porque igual van a adivinar mi edad, pero hace como 25 años fui por primera vez a Querétaro y yo me quedé encantada de ese sitio. Regresé años después y seguía teniendo ese mismo encanto. Es una ciudad mágica. De hecho, yo le decía, es como prima hermana de Guadalajara. Claro, sí, por supuesto. Entonces, como prima hermana, pero como que se siente... Querétaro se siente esa Guadalajara de esos años 70, 80, con esa tranquilidad. Obviamente Querétaro ya ha ido creciendo un poquito más, pero sigue guardando esa magia. Y decía, todo lo que ha pasado aquí sobre esta tierra queretana, todo lo que ha pasado. Sí, todo lo que ha pasado, ¿no? Y estamos ahora en otro continente y cómo todas estas repercusiones, ¿no? Lo que pasa en un lugar repercute en otro, o lo que pasa aquí, ¿no? Como repercutió también en Querétaro. Entonces, esas son las coincidencias y lo importante del libro, ¿no? Y de la literatura queretana. Y yo quiero saber, sí, claro. ¿Cuál de estos capítulos tú dijiste, esta parte, no tanto que te haya costado trabajo escribirla, sino que te haya sorprendido, que tú digas, no me lo imagino, o sea, en toda esta investigación que hice, a lo mejor fue esta parte que no me imaginé que iba a llegar
y que me iba a encontrar con esta información. Fíjate. Es una probadita. Sí. No estamos spoileando, solamente estamos dando pinceladas de lo que habla el libro. Ya lo he dicho en otra entrevista, que comencé este libro por la mitad. Así como George Lucas comenzó la Guerra de las Galaxias por la mitad, así yo comencé la investigación por la mitad. Donde había más información, allí comencé. Y entonces no empecé desde el principio, sino empecé desde la mitad y me fui hasta adelante y después me fui hacia atrás, ¿no? Y al final hilé todas las historias en un arco. Pero allí comencé con la Guerra Cristera y comencé con la infancia de mis abuelos. Ahí comencé en esa historia, ¿no? Que era donde yo quería comenzar el libro, pero el libro al final me sorprendió. El libro solito me fue llevando hacia donde tenía que ir, ¿no? Va cobrando vida propia. Exactamente. Sí. Y había, muchas historias me sorprendieron. Otras ya tenía como que yo más idea de lo que pasara, pero la verdad es que todo el libro fue muy interesante. Una de las etapas más interesantes creo que fue a través después de que ya estaba formado México. ¿Qué pasó después, no? El siglo XIX. Eso es una de las etapas más interesantes, ¿no? ¿Qué pasó ya que se independizó México? Entonces, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora qué hacemos con esta nación, no? Entonces, cuando se forman los primeros presidentes, ¿no? ¿Qué pasa después? ¿Quiénes llegan? No dependemos de España, exactamente, ¿no? De la monarquía. Que después llegan los franceses o que tuvo la pérdida de Texas o la batalla con Estados Unidos. Esa es una de las partes más interesantes del libro y es uno de los temas más contundentes, ¿no? Ahí es donde se forma México como nación. Claro. Y también la historia, por ejemplo, de los irlandeses, ¿no? Que estuvieron en México, del batallón de San Patricio, de que por ahí tuve yo un ancestro que fue coronel, que estuvo luchando contra los norteamericanos, ¿no? Y al final yo me acabé casada con un norteamericano. Con el enemigo. Con el enemigo público. Y con todo esto, ya cuando entraste en todo este revuelo, no dijiste, ay no, ¿en qué me metí? Ya no hay marcha atrás. No, ya no había marcha atrás. Pero no te dieron ganas de decir, uy, de tirar la toalla nunca. No, yo creo que no, yo creo que sabía que este libro tenía que salir a la luz. No me dieron ganas de tirar la toalla. Y ahora que ya está el material, ahora a publicarlo, a divulgarlo, a que llegue a la gente a que más lectores lo lean, ¿no? Creo que soy una persona que ya lo he dicho en otras ocasiones, que soy obsesiva compulsiva y estas personalidades así como obsesiva compulsiva. Pero está bien porque eres tenaz, ¿no? Te llevan. Bueno, nuestros hijos luego van a decir algo diferente, ¿verdad? Pero ya lo comprenderán cuando sean padres. Esta frase que parece que uno se queda ahí en el aire, pero que lo vas comprendiendo. Al paso de los años dices, qué razón tenían mis papás. Claro, y además, por ejemplo, ¿no? Y es una de las cosas que mi editora, la maestra queridísima Ana Arias, me comentó, ¿no? Porque hay escritores que se encierran acá y a canto para escribir un libro y están 3 meses frente a la computadora sin moverse, ¿no? Y de esos conozco yo varios. Pero yo, al ser mamá de 2 niñas, una en etapa adolescente ya casi a la universidad y a otra en etapa que está terminando la primaria, pues no te puedes despegar y decir, bueno, pues nos vemos porque voy a escribir un libro. No. Al campo, allá a la montaña a escribir, ¿no? A encerrarme. Obviamente que no. Entonces, todas las ediciones era, espérame tantito porque estoy en la clase de piano y ahora estoy en la natación y ahora estamos en los Girl Scouts y ahora estamos en no sé qué. Y ahí, y ahí trabajando, como ahora es la mamá, ¿no? Todas las mamás modernas, así están, ¿no? Con el celular exactamente. Y trabajando y con haciendo, los niños, cuidando, por ejemplo, maternando. aquí que no se ven detrás de cámaras, pero ahí luego les voy a pasar la imagen así.
las niñas aquí están con nosotros acompañándonos en este día. A las mamás trabajadoras, a las mamás trabajadoras. Es que es lo que toca hoy en día. Y mientras tengamos la oportunidad de estar ahí con ellos, claro, yo digo, supuesto. del tingo al tango, pues qué mejor, ¿no? Porque también es un privilegio que a veces no todas tienen. Claro, por supuesto. No, hay diferentes maternidades, pero en este caso, si se da la oportunidad, hay que tomarla, porque igual también no sabemos cuánto tiempo. Exactamente. Y pues los hijos crecen, ¿no? Y bueno, ahí se va. Y a lo mejor con esos hijos, después ellos van a escribir una historia con nosotros. De nuestras historias también. ¿Cómo te cambió, Samantha, antes de terminar la charla, este libro, Memorias de Tierra Adentro? Empezaste siendo una persona, finalizas con este libro y me imagino que muchas cosas dentro de ti cambian, ¿no? Porque creo que es normal, empiezas con algo que dices, bueno, esto no lo sabía, pero empiezas a lo mejor, terminas ya con una visión muy diferente, ¿no? Incluso uno con sus propios sentimientos, ¿no? Adentro que dices, híjole, esto no, nunca pensé que esto hubiera podido vivir mi familia, claro, mis ancestros, y yo veía la vida de manera diferente, ¿no? ¿Cómo cambia esta perspectiva en ti? Yo creo que una de las cosas más importantes era comprender por qué se tomaron determinadas decisiones en la vida, ¿no? Y hay mucho trauma generacional en muchas familias, ¿no? Oye, es que el abuelo se fue, o es que, ¿y por qué tomaron tal y tal decisión, no? Y al final la comprendes, ¿no? Al final la comprendes y dices, no, pues es que sabes que tal y tal decisión o tal y tal situación estaba en la vida, ¿no? Y luego otra cosa importante es que había temas que se hablaban entre los adultos, ¿no? Y siguen siendo así. Y los niños no se enteraban de lo que pasaba. Y resulta que de una generación a otra se perdía la información. Mira. ¿No? Que decía, sí, pues no sé, conozco a mi padre toda la vida, pero no sé realmente quién es mi padre, o no sé realmente quién es mi abuelo, qué hizo, o qué decisiones tomó. Entonces, eso es una de las cosas que me llevaron a pensar, ¿no? Que dices, ay, sí, pues hay que comprender Claro. ¿no? Y que no hay ni buenos ni malos, y eso es una de las cosas también bonitas del libro, ¿no? Que los villanos pues no son tan villanos, ni los buenos son tan buenos, ¿no? Exactamente. Entonces que en realidad son personas que estaban en una situación, hicieron lo mejor o lo peor, ¿no? Claro, con lo que tenían, con las herramientas que tenían. Y ahorita que tocas ese tema, estoy pensando en esta parte de que a lo mejor en un futuro muy, 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 muy lejano, de nosotros a lo mejor sí van a encontrar cosas porque ya tenemos esta huella digital, claro, por que supuesto. Existe hoy en día. Fíjate que nunca me había puesto a pensar en esa parte. Acá toca este trabajo, pues sí, es un trabajo periodístico también, ¿no? El adentrarte a todo esto para recabar la información, pero con nosotros a lo mejor va a ser un poquito más fácil encontrarnos con... Claro, no, sí. Y además este libro no hubiera sucedido. Dijimos, ¿no? Que me tocó hacerlo en esta época de mi vida, de la maternidad, sí, etcétera, pero a lo mejor hace 20 años no hubiera sido posible este libro, porque toda esta información comenzó a través de la digitalización de todos estos documentos. La Iglesia Católica, porque antes no había los registros civiles del gobierno, de los estados, entonces era una de las principales archivistas de toda esta información, de los nacimientos, de las defunciones, de los matrimonios. Entonces, ahí estaba toda la información de todas estas personas que al digitalizarse y hacerse públicas en estas plataformas, entonces hay una explosión de información y te das cuenta que, ¡ay! Todas estas historias están aquí. Sí. Y era una de las cosas que lo dicen algunos de los escritores o de los investigadores, que investigar en México era muy difícil, ¿no? Porque pues no había datos, no había los archivos, o estaban, pero estaban en carpetas, y estaban olvidados, entonces no estaban al alcance de tus manos, ¿no? Y al hacer esta investigación te das cuenta que está todo conectado, que lo que pasaba en Estados Unidos o el archivo que estaba aquí, etcétera, ¿no? Por ejemplo, los viajes de los barcos transatlánticos, ¿no? De algunos de los ancestros que llegaron a América, por dónde pasaron, ¿no? Y que dices, ¡ay! Pero qué burocracia, ¿no? ¿Y por qué te toman
las huellas digitales y tal. Y resulta que ahí está la bitácora y ahí está el registro, ¿no? De lo que por ahí pasó y que por ahí llegó, ¿no? Exactamente. Pero mira tu ancestro. Entonces, sí, la verdad es que sí, me cambió la vida, la verdad, el libro, pues me hizo darme cuenta de una visión diferente, ¿no? Que a lo mejor hubiera tenido. Exactamente, que eso es lo importante. Y Samantha, todas las personas que estén interesadas en adquirir este libro, así a grandes rasgos, cuéntanos cómo podemos adquirirlo. Los que estamos fuera de Estados Unidos, en América Latina, en Europa, en diferentes partes del mundo, cómo podemos adquirirlo. Próximamente ya nos dijiste, va a estar en inglés también. Claro. Así que ahí también ya vamos a estar ahí también posteando cuando nos des la noticia de que está en inglés. Pero este material, ¿cómo lo podemos? El libro está en físico y en digital en la plataforma Amazon internacionalmente en cualquier parte del mundo. También está a través de Ingram y su plataforma en todo Estados Unidos a través de lo que se llama Print on Demand. Okay. O sea, por las páginas web de internet. Está en todas las tiendas y librerías en Estados Unidos. También está en Europa, en el Reino Unido, en Australia, por ejemplo, aquí en España, en la Casa del Libro y en varios lugares, pero online. Y ahora estamos trabajando también para que esté en todo Latinoamérica, ya próximamente, además de Amazon, para que esté ya en toda Latinoamérica en copia física y también en copia digital. Así es que súper bien. Estamos trabajando mucho para... Así que no hay pretexto. Y yo te quiero agradecer, Samantha. Samantha está aquí de vacaciones, ¿ok? No vino directamente a trabajar, está aquí de vacaciones, paseando con su familia. O las has puesto, mira, porque veo aquí a las chicas, dice, sí, me han puesto a trabajar. Y muchas gracias también a la editorial Helvética, que es una editorial queretana, que han hecho un trabajo magnífico con este libro y que tienen libros muy, muy buenos de varios autores que van a dar mucho de qué hablar en el futuro. Próximamente. Así que también a seguir a la página, también para que vayan ahí de la editorial Helvética. Y bueno, comentaba, estás aquí de vacaciones y bueno, tomarte el tiempo, yo te quiero agradecer. No, al contrario, muchas gracias. Aquí de convivir, de tomarnos un rico cafecito en este bello café donde hay tanta historia. Tanta historia, no, de tantos personajes tan importantes. Hablábamos de Federico García Lorca y también de Camilo José Cela, que estuvieron aquí sentados. También decían que Avant Garden y mucha infinidad de autores, Salvador Dalí, ¿qué te quiero contar? En este lugar tan emblemático, bueno, se te eriza la piel, ¿no? De estar aquí. Estuvieron aquí tocando el piano, la verdad es que sí, y bueno, ahí está la recomendación literaria. Yo me quedo con muchas cosas de esta charla. Samantha, comentabas, nunca es tarde para empezar un sueño, en este caso el de escribir, ¿no? Y a pesar de que a veces las personas solemos decir, ay, no, es que no tengo tiempo, es que las actividades no me va. Bueno, tú eres ejemplo de que se puede hacer, ¿no? En cómo puede cambiar tu vida en hacer este tipo de investigaciones familiares y encontrarte a lo mejor con cosas que no pensabas que hubieran pasado, ¿no? Con las personas de hace muchos, muchos años, incluso también con las de hoy en día, ¿no? Entonces, creo que este trabajo que realizaste, te felicito mucho, no es fácil, así que, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Vamos a comprar directamente el libro, gracias. Vamos a seguir apoyando y que sigan más investigaciones, más historias, que sigas escribiendo. Muchas gracias, Claudia. Te agradezco la oportunidad de esta magnífica entrevista y estoy muy emocionada por estar aquí y con tu público. Muchísimas gracias.
Así que ya saben, estamos aquí conectados desde Madrid, desde el Café Gijón. Muchísimas gracias por las facilidades que nos prestaron. Samantha, bienvenida aquí nuevamente, a ver si tenemos oportunidad de hacer otra charla. Sí, claro, y los invito a que me sigan en redes sociales. Estoy en Instagram, Samantha Echevarría Schmelzer, y ahí no solamente hablo de Memorias de Tierra Adentro, sino también de varias recomendaciones literarias. Ya te vi, sígala ahí en las redes sociales. Nos vemos en una siguiente edición de Martes de Escritores, y en cada uno de los programas que tenemos, Conversemos de Letras, Jueves de Escritores, Canadá en Palabras, y próximamente ya vamos a tener de vuelta Por Debajo de la Pluma. Ya ahí Karina Miñano ya está de vuelta aquí en Cuéntame un Libro. Recuerden que este programa también se transmite a través de Ahora Canadá. Nos vemos en una siguiente edición. Hasta luego. Muchas gracias.